Londres es una ciudad mundialmente conocida, al igual que todos sabemos cuáles son los lugares más emblemáticos que no debemos pasar por alto si visitamos la capital inglesa. Pero una ciudad tan grande e importante como esta no se reduce a visitar el Buckingham Palace o el Big Ben, entre otros, sino que va mucho más allá. Y es ahí donde esta videoguía te va a ayudar a llenar tu viaje con los lugares menos conocidos de Londres, aunque tampoco faltarán los más top. Así que no te despegues de la pantalla, que esto empieza ya. Nuestra primera parada no podía ser otra que la City de Londres, ya que aquí se originó Londinium cuando los romanos la fundaron allá por el año 47 después de Cristo. En la Edad Media, esta constituía la extensión total de Londres. Sin embargo, en la actualidad la City es uno de los 33 distritos que componen el Gran Londres, su distrito financiero por excelencia y también la sede de la Bolsa y el Banco de Inglaterra. Ahí van algunas curiosidades de esta pequeña área de 2,6 kilómetros cuadrados. La ciudad fue arrasada en varias ocasiones, la primera y más devastadora en 1212 con un incendio que acabó con todos los edificios que había en ella. La segunda ocurrió en 1666 con el llamado Gran Incendio de Londres, el cual redujo a cenizas un tercio de la ciudad, tras ocasionarse una chispa en la panadería real y propagarse durante varios días. En memoria de este fatal acontecimiento, erigieron este obelisco llamado The Monument. Desde el año 886 goza de independencia administrativa y cuenta con su propio ayuntamiento. Aquí se concentra el gran grueso de rascacielos de Reino Unido y el valor de las negociaciones de productos financieros que se llevan a cabo supone la tercera parte del total que se mueve en todo el mundo. La familia real británica suele pedir permiso al Lord Mayor para entrar en la City en señal de cortesía. A pesar de que cada día más de 300.000 personas se desplazan aquí para trabajar, sus habitantes no superan los 10.000. Y por último, está custodiada por dragones como el que podéis ver en Fleet Street, que sirve de frontera divisoria entre la City y la ciudad de Westminster, barrio en el que se encuentran representados todos los poderes del Reino Unido, por lo que se considera el centro político, religioso y de la realeza. Este engloba la mayor parte del West End y posee una gran riqueza monumental. Es aquí donde se concentran la mayoría de los lugares que veremos hoy. Comencemos por los palacios y castillos de Londres y sus alrededores. La Torre de Londres es nuestra primera parada. Este es oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Está situada a orillas del Támesis y fue construida por Guillermo el Conquistador en el año 1078. Más adelante, durante la Guerra de los 100 años, se utilizó como almacén de armas y durante la Segunda Guerra Mundial como cuartel. También sirvió como prisión y escenario de ejecuciones tan sonadas como la de Ana Bolena. En la actualidad y desde la época de los Tudor, la Torre de Londres es custodiada por los Beefeaters, quienes también serán los encargados de guiarte en tu visita. En ella podrás ver las joyas de la corona siempre bajo la vigilancia del Master of the Jewel House. Y a modo de curiosidad, fíjate en los cuervos que alberga la Torre de Londres. Cuenta la leyenda que siempre debe haber al menos 6 cuervos en su interior y de no ser así, la torre caerá y todo el Imperio Británico con ella. Siguiente parada, el archiconocido Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica en Londres. Por este motivo, el palacio solo abre al público durante los meses de agosto y septiembre y se puede visitar los salones de estado, las cocheras reales y la Galería de la Reina. Pero sin duda su mayor atractivo es la ceremonia del cambio de guardia que se lleva a cabo a diario en verano y según calendario y clima en invierno, cuya duración es de 45 minutos aproximadamente. Normalmente tiene lugar a las 11 menos cuarto de la mañana, pero te recomiendo que vayas con bastante antelación para asegurarte un buen puesto. Una alternativa, si no quieres perder tanto tiempo, es dirigirte a la explanada de tierra del Palacio de Whitehall, donde tiene lugar el desfile de la Guardia Montada, más escueto y menos multitudinario. Se celebra todos los días a las 11 de la mañana y los domingos a las 10. Este palacio fue la residencia real más grande de Europa durante más de un siglo y medio.
hasta que el incendio de 1698 lo destruyó casi por completo, quedando únicamente intacta The Banqueting House, lugar donde decapitaron al rey Carlos I en 1649. En la actualidad se puede ver una mancha negra en el reloj de la torre de la plaza Horse Guards, que marca la hora a la que fue ejecutado el mismo. Vayamos ahora al Palacio de St. James, ubicado muy cerca del anterior, mandado construir en estilo Tudor por Enrique VIII, en la que fuese la antigua parcela de un hospital de leprosos. Este palacio sigue estando en uso y la corte real sigue teniendo su sede formal aquí. Se suele usar para recepciones oficiales como la de los jefes de Estado que visitan el Reino Unido. Otro de los más emblemáticos de Londres es el Palacio de Westminster. En la actualidad alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. El palacio sirvió inicialmente como residencia real, pero ningún monarca ha vivido en él desde el siglo XVI. El edificio es un claro ejemplo del estilo neogótico y una de las características más notables del palacio es la Torre del Reloj, otra atracción turística que alberga la campana llamada Big Ben, nombre asignado erróneamente al reloj de la torre. Por su parte, el Palacio de Kensington es la residencia real de los actuales duques de Cambridge y príncipes de Gales, y también lo fue de la princesa Diana de Gales hasta su muerte. Y aunque hay alguno más, el que me gustaría destacar en último lugar es el Castillo de Windsor, palacio y residencia real habitada por todos los monarcas británicos desde el año 1100, lo que lo convierte en la segunda residencia real europea más antigua en lo que a ocupación se refiere. El recinto palaciego está rodeado por el Home Park, un conjunto de jardines y parques donde encontrarás una avenida de unos 4 kilómetros de longitud, conocida como The Long Walk, que te llevará hasta la escultura ecuestre del rey Jorge III, ubicada en el Windsor Great Park. Al hilo de esto, hagamos un recorrido por los parques, jardines y colinas que no te puedes perder en Londres. Si vamos de norte a sur, el primero que visitamos es Hampstead Heath. Se trata de uno de los parques más grandes y antiguos de la ciudad. En sus 320 hectáreas de bosques y praderas puedes encontrar una piscina, un zoológico, una pista de atletismo, multitud de instalaciones infantiles, estanques, el Palacio de Kenwood House y la colina del Parlamento, con una de las mejores vistas del skyline de Londres. En este lugar se rodó alguna escena de la película Notting Hill. Un poco más al sur está Primrose Hill, cuyo mayor atractivo es que ofrece magníficas vistas de la ciudad a 360 grados y, a pesar de su cercanía a Camden Town, todavía sigue pasando desapercibido para la mayoría de los turistas. Separado tan solo por la carretera Prince Albert, se encuentra uno de mis favoritos, el Regent's Park. Este es uno de los parques reales de Londres y en él destacan los jardines de la Reina Mary, la zona más cuidada del parque, que alberga el mejor y más grande jardín de rosas de Londres. Además, aquí se encuentra el zoológico de la ciudad, que es el más antiguo del mundo. Este parque cuenta también con un teatro al aire libre y es el lugar en el que abundan los eventos deportivos, por lo que cuenta con campos y pistas de cricket, tenis, fútbol o hockey, entre otros. Continuamos descendiendo en el mapa y llegamos a Hyde Park, el pulmón de la ciudad y el más famoso de los parques de Londres. Aquí encontrarás multitud de eventos durante todo el año, desde recitales, conciertos y exposiciones hasta el Winter Wonderland que tiene lugar cada Navidad. Además verás el Speaker's Corner, junto a Marble Arch, la fuente en memoria de Diana, la princesa de Gales, el monumento a las víctimas del Holocausto y el lago Serpentine. Este último actúa como barrera divisoria entre el Hyde Park y Kensington Gardens, nuestra siguiente parada. Este era el jardín privado del Palacio de Kensington, lugar donde nació la reina Victoria. Su característica principal es su elegancia, la cual se refleja en los jardines italianos decorados con bonitas fuentes y estatuas. Se dice que fueron un regalo del príncipe Alberto para su amada. Otros lugares que no te puedes perder son el Albert Memorial, monumento al marido de la reina Victoria por su prematura muerte, la estatua de Peter Pan y el invernadero de los naranjos, junto con el Royal Albert Hall, ubicado frente a los mismos jardines. Esta sala de conciertos es uno de los teatros más emblemáticos del mundo y una de las construcciones más distintivas del Reino Unido. Nos trasladamos ahora al parque real más antiguo de la ciudad, St. James Park.
Este está ubicado muy cerca del Buckingham Palace, lo que contribuye a que sea uno de los parques más cuidados de la ciudad. Entre este último y el Hyde Park se encuentra Green Park, otra zona verde en la que los londinenses se adentran para alejarse de la bulliciosa ciudad. Aquí se enterraba a los leprosos del cercano Hospital de St. James y más tarde fue refugio de ladrones y el lugar favorito para llevar a cabo los duelos. Ahora nos alejamos un poco del centro de la ciudad hasta llegar al barrio de Greenwich. Una manera muy original de hacerlo es en barco por el río Támesis. Una vez allí disponéis de varios mercados tanto al aire libre como cubiertos, pero lo que no podemos perdernos en este barrio es el Old Royal Naval College de Greenwich, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se acogió a los marineros retirados que necesitaban ayuda social y a sus hijos y viudas. Más tarde se convirtió en un centro de formación naval y hoy en día alberga la Universidad de Greenwich y un conservatorio de música. En esta zona también hay lugar para los museos y las iglesias. Los más destacables son el Museo Marítimo Nacional, el Museo del Abanico y la Queen's House de Greenwich. Y para terminar, el plato fuerte, el Greenwich Park y su Real Observatorio, cuyo objetivo principal fue el estudio del tiempo, las distancias, la cartografía y la observación de los astros para facilitar la navegación marítima, hasta el punto en que actualmente Greenwich es el meridiano cero. Además, el parque proporciona las mejores vistas de todo Londres. De ahí que se eligiese este lugar como punto de observación, y solo por eso ya merece la pena reservar un rato para su visita. Ahora nos adentramos de nuevo en la City para visitar un mirador situado en el edificio Fenchurch, conocido también como Walkie Talkie por su forma. Lo mejor de este mirador, aparte de sus vistas, es que es gratuito, lo que le convierte en una gran alternativa al mirador del edificio de Shard, cuyo precio es desorbitado, con la ventaja de que el Sky Garden permite incluir The Shard en su espectacular panorámica de Londres. Eso sí, para poder gozar de estas fantásticas vistas hay que reservar día y hora de visita desde su página web. Otro fantástico mirador y todo un emblema de Londres es London Eye, la noria en voladizo más alta del mundo. Está compuesta por 32 cápsulas numeradas del 1 al 33, omitiendo el número 13, en representación de cada uno de los barrios de Londres. Cada cápsula tiene capacidad para 28 personas y aún así queda mucho espacio para poder moverse libremente dentro de ella y observar su panorámica a 360 grados durante los 30 minutos que dura la visita. Pese a que a priori puede parecer que la entrada es un poco cara, bien merece la pena subir si el cielo está despejado, porque sus vistas harán que te enamores de Londres. Y ya que hablamos de emblemas de la ciudad, trasladémonos al Tower Bridge. Muy cerca de la Torre de Londres se encuentra este puente levadizo de estilo victoriano. Las pasarelas peatonales se acabaron cerrando al público y ahora ese espacio alberga una exposición sobre el funcionamiento del mismo y cómo se pasó de la máquina de vapor al sistema eléctrico, además de contar la importancia de este puente en la historia de la ciudad. Pero más que por el museo, este puente recibe millones de visitas para ser fotografiado por ser todo un símbolo de la capital inglesa. Destacaré también el London Bridge, por ser el primer puente que se construyó para unir las dos orillas del Támesis cuando la ciudad comenzó a expandirse. Y de puente en puente llegamos al Westminster Bridge, donde se encuentra la imagen más característica de Londres, la torre del reloj de las casas del Parlamento, conocida erróneamente como Big Ben, ya que, como he comentado antes, el Big Ben no es la torre ni tampoco el reloj, sino la campana de 14 toneladas que alberga su interior. La puntualidad inglesa caracteriza a este emblemático reloj, ya que ni las bombas de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fueron capaces de alterarla. Cada año londinenses y turistas venidos de todos los rincones del mundo dan la bienvenida al Año Nuevo guiados por sus campanadas. Los puentes de los alrededores se llenan hasta la bandera para ver el espectáculo de fuegos artificiales que tiene lugar en el London Eye y en el Tower Bridge. Eso sí, ten en cuenta que en algunos puentes, los que gozan de la mejor posición, se tiene que reservar plaza para poder acceder la noche del 31 de diciembre. Y ahora atentos si queréis obtener la mejor foto con la torre del Big Ben de fondo. Solo tenéis que situaros mirando a la torre al inicio del puente, bajar las escaleras del Westminster Bridge hacia vuestra izquierda y una vez abajo junto al río, girar a la derecha hacia el pasadizo que veréis. Justo ahí es donde obtendréis vuestra mejor foto.
Otra que no puede faltar en tu visita a Londres es la típica cabina telefónica roja con la torre del Big Ben de fondo. Esta cabina está situada casi en la intersección entre George Street y Parliament Street, justo en la acera de enfrente a la Plaza del Parlamento. No tiene pérdida. Continuemos ahora con los dos edificios religiosos más importantes de Londres. En primer lugar, por antigüedad, se encuentra St. Paul Cathedral, la cual sustituyó a la iglesia más antigua de Londres construida en el año 604. También hay indicios de que este mismo lugar fue el elegido para colocar un dolmen en la prehistoria. Además, se trata de la segunda catedral más grande del mundo por detrás de la de San Pedro del Vaticano. Dado que al inicio el templo se construyó en madera y fue afectado por el Gran Incendio de Londres, este tuvo que ser reconstruido en varias ocasiones hasta llegar a ser esta gran catedral de estilo barroco. Aquí se han celebrado acontecimientos de gran importancia como el funeral de Winston Churchill, del cual podemos ver la tumba en la cripta, o la boda del príncipe Carlos y Diana de Gales. Su mayor atractivo es su cúpula, a la cual se puede subir por sus más de 500 escalones que te llevarán a la Galería de los Susurros, con su fantástica acústica, la Galería de Piedra y sus maravillosas vistas al exterior, y a la Galería Dorada, la más alta de todas. Como es de esperar, la entrada es de pago e incluye una audioguía que te ayudará a descubrir la historia y curiosidades de esta obra maestra. En segundo lugar, Westminster Abbey. Situada junto a las casas del Parlamento en la ciudad de Westminster, se encuentra esta imponente abadía de estilo gótico en la que se llevan a cabo las coronaciones, bodas y funerales reales desde el año 1066 con la proclamación de Guillermo el Conquistador. Su interior no tiene desperdicio alguno, ya que alberga numerosas capillas, entre las que destacan Lady Chapel por su belleza y multitud de sepulcros de grandes personalidades como científicos, políticos o poetas, entre los que se encuentran Isaac Newton, Charles Darwin o Charles Dickens. Tal como mencioné antes, la mayoría de los monarcas anglosajones se encuentran aquí enterrados, pero en 1760, con la muerte de Jorge II, comienzan a ser enterrados en Windsor, en la capilla que lleva su nombre. Asimismo, aquí se encuentra la tumba del soldado desconocido, única losa que no se puede pisar, y junto a ella podrás ver la silla de coronación que lleva en uso desde el año 1308. La entrada a la abadía es de pago e incluye una audioguía que te permitirá conocer todos los entresijos que alberga su interior. Ahora bien, si viajas con un presupuesto reducido, debes saber que se puede entrar de manera gratuita durante la celebración de la misa diaria de lunes a viernes. A las 7 de la mañana se celebra en una de las capillas y a las 12:30 en la nave central. Del mismo modo, a las 5 tiene lugar una misa cantada. Eso sí, solo podrás ver la nave central, ya que el resto de la abadía permanecerá cerrado. Centrémonos ahora en los museos de Londres, un plan muy asequible para todos, ya que en la capital inglesa hay infinidad de museos, pero los más destacados suelen ser gratuitos. Así que vamos a descubrir cuáles son. En primer lugar, nos adentramos en el British Museum, uno de los museos más antiguos y el tercero más visitado del mundo. En él se expone una extensa colección de libros y antigüedades procedentes de Grecia, Roma, Egipto, Oriente Medio y América, siendo las secciones más atractivas la griega y la egipcia. En esta última se encuentra el elemento más destacado del museo, la piedra Rosetta, gracias a la cual se logró traducir los jeroglíficos egipcios. Y ya que la visita es gratuita, este puede ser el plan perfecto para culturizarse y refugiarse del frío de Londres. Continuamos con el Museo de Historia Natural. Ubicado muy cerca de Kensington Gardens, nació este museo para albergar los esqueletos, fósiles y plantas que se encontraban en origen en el Museo Británico. Aquí descubrirás la evolución de la Tierra y la vida a lo largo de millones de años de manera interactiva. Un lugar ideal para acudir con niños. La sala más impactante sin duda es el Hall, y no solo por exponer el esqueleto de un Diplodocus y un mamut chileno a tamaño real, sino por la grandiosidad del edificio. Así que sobran motivos para visitar este museo, cuya entrada también es gratuita. Junto a él tenemos el Museo de Arte y Diseño más grande del mundo, cuyo nombre es Victoria and Albert Museum. Este museo de 7 plantas y 45.000 metros cuadrados alberga una extensa colección de artes decorativas de más de 4 millones de objetos procedentes de los continentes europeo, asiático y africano, por lo que verlas todas te llevará realmente mucho tiempo.
pero como la entrada es gratuita no hace falta darse ningún atracón, ya que puedes volver cuando quieras. Ahora le llega el turno a la National Gallery, una galería de arte que contiene más de 2.300 pinturas de personalidades de la talla de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh y Miguel Ángel. Es considerado el museo más prestigioso de la capital inglesa y se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad. Si a todo ello le sumamos que entrar es gratis, sería un delito irse de Londres sin visitarla. No te preocupes si no eres muy fan de las pinturas, te darán un mapa con la ubicación de los cuadros más destacados y los podrás localizar rápidamente sin tener que recorrerla por completo. Y si lo que buscas es conocer toda la historia de Londres desde la prehistoria hasta la actualidad, el Museo de Londres es tu lugar. Aquí harás un recorrido en orden cronológico descubriendo absolutamente todo sobre la capital británica de un modo divertido, ameno y, por si fuera poco, gratuito. También puedes anotar el Tate Modern, el museo de arte moderno más visitado del mundo, que abarca obras desde el año 1900 hasta la actualidad. Entre ellas se encuentran las de los artistas Pablo Picasso o Salvador Dalí. El Tate Britain, que alberga una colección de arte británico desde el año 1500 hasta nuestros días, el Museo de la Ciencia, otro lugar interesante para visitar con los más pequeños de la casa, el Museo del Transporte, el Museo Sherlock Holmes, el Museo Charles Dickens y muchísimos más que están repartidos por toda la ciudad. Ahora bien, otro de los grandes reclamos de Londres es el Madame Tussauds, que viene a ser el Museo de Cera de Londres, el primero de todos ellos. Y quizás sea ese el motivo por el cual siempre está repleto de turistas a pesar de su elevadísimo precio, además de ofrecer mayor calidad en los detalles de las figuras que los del resto del mundo. Vayamos ahora a conocer algunas de las plazas más emblemáticas de Londres. Trafalgar Square es una de las más importantes de la ciudad y fue construida en conmemoración de la batalla de Trafalgar. Por este motivo, muchos de los elementos que encontramos en ella tienen relación con la misma. En primer lugar, destaca la columna de Nelson, en honor al almirante que se encontraba al mando y acabó falleciendo en ella. Esta columna está custodiada por 4 leones de bronce, material que se extrajo de los cañones de la flota enemiga, y junto a ella 2 grandes fuentes presiden esta gran plaza. Asimismo, en la plaza podemos ver varias esculturas, como la del rey Jorge IV en el extremo derecho mirando hacia la National Gallery. En su extremo opuesto podemos ver una plataforma en la que se exponen obras de arte temporales que cambian cada año, y en último lugar destacar la de George Washington, obsequio del estado de Virginia, con la particularidad de que ésta se encuentra sobre suelo estadounidense, ya que Washington no quería volver a pisar suelo británico. También aquí está la estación de policía más pequeña de Londres. Otro de sus símbolos más característicos es el abeto noruego que se suele colocar cada año en Navidad en señal de agradecimiento por el apoyo de los británicos en la Segunda Guerra Mundial, alrededor del cual se puede ver casi todas las tardes de diciembre diferentes agrupaciones y coros cantando los tradicionales villancicos. Al igual que aquí tiene lugar un mercado navideño situado sobre las escaleras frente a la entrada de la National Gallery. Muy cerca de este punto encontramos Leicester Square, una plaza peatonal llena de vida, dado que está rodeada de bares, restaurantes, cines, teatros, discotecas e incluso el casino más grande del Reino Unido, el Hippodrome. También en ella puedes ver esculturas de William Shakespeare, Isaac Newton o Charles Chaplin. A finales de noviembre y durante todo el mes de diciembre, la plaza se viste de gala al instalar su bonito mercado navideño. También en ella se lleva a cabo la celebración del Año Nuevo Chino y puedes encontrar tiendas tan divertidas como la de Lego o la de M&M's. Por último, tengo que mencionar la cercana y popular Piccadilly Circus. Ubicada también en el West End, se encuentra esta animada plaza que se caracteriza por sus gigantescas pantallas publicitarias. Este lugar se suele considerar el centro neurálgico de la capital y podría ser el equivalente a Times Square en Nueva York. En ella encontrarás también la Fuente de Eros y una sede del famoso Hard Rock Café. Tu visita a este lugar es de obligado cumplimiento todas las épocas del año, pero lo es todavía más en Navidad, ya que aquí confluyen las calles más espectaculares en cuanto a iluminación se refiere. Regent Street es mi favorita. Sus ángeles dorados te sorprenderán sin duda alguna. A modo de curiosidad, esta es la primera calle de Europa destinada desde el inicio para un uso comercial. Hoy en día sus edificios de estilo georgiano albergan elegantes restaurantes y cafés junto con tiendas de marcas internacionales como Apple, Michael Kors e incluso la famosísima tienda de juguetes Hamleys.
Sus 5 plantas son todo un paraíso para los más pequeños. Perpendicular a ella encontramos Oxford Street, una de las calles comerciales más famosas del mundo, en la que se concentran a lo largo de sus 2 kilómetros más de 300 tiendas de marcas aptas para todos los bolsillos. Algunos ejemplos son Zara, H&M o Primark, pero también tienen cabida tiendas de lujo como Selfridges o los grandes almacenes John Lewis, Debenhams y House of Fraser. Históricamente, este llegó a ser el principal camino de entrada y salida a la ciudad. Otra de las calles comerciales a destacar es Bond Street. En sus inicios se caracterizaba por sus tiendas de arte y antigüedades, pero poco a poco estas fueron dando paso a las joyerías y boutiques de lujo que podemos ver en la actualidad como Cartier, Gucci, Chanel o Louis Vuitton, lo que la convierten en una calle más elitista que las dos anteriores. Por su parte, en pleno Soho londinense, paralela a Regent Street, está ubicada Carnaby Street, una calle peatonal que no te puedes perder. Esta se encuentra muy ligada a la cultura musical británica, por ello se la conoce como la cuna de los swinging 60s. En los años 60, esta calle se caracterizaba por su ropa alternativa e innovadora, cosa que atrajo a grupos como los Rolling Stones y los Beatles. Y todavía hoy puedes encontrar prendas únicas. Al final de la misma verás los lujosos almacenes Liberty, situados en un edificio de estilo Tudor digno de admirar. Otro de los iconos de esta animada calle es el pub Heath of Shakespeare, cuyo origen se remonta al año 1700. En Navidad, esta es otra de las calles cuya decoración e iluminación merece la pena visitar. Además, cada año cambia la temática, por lo que la sorpresa está asegurada. Nos movemos ahora a Brompton Road, otra de las calles comerciales de Londres por excelencia, ubicada en Knightsbridge. En ella se encuentran los emblemáticos almacenes Harrods. Sus 100.000 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas los convierten en uno de los almacenes de mayor dimensión del mundo. Su fama es tal que turistas llegados de todas partes del mundo lo visitan a diario. Un dato curioso es que el día 26 de diciembre es el Boxing Day en Reino Unido, un día en el que las familias acomodadas hacían donativos a los más necesitados y daban el día libre a sus sirvientes para que pudieran visitar a sus familias, ya que en Navidad tenían que trabajar. En la actualidad, este día es elegido por la mayoría de los comercios como inicio de las rebajas de invierno y a pesar de ser un día festivo, todas las tiendas abren al público y se encuentran abarrotadas. Continuemos con calles de Londres que no podemos perdernos en nuestra visita a la capital. El 10 de Downing Street es una de ellas, ya que aquí se encuentra la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido. La imagen de la puerta de entrada la hemos visto en multitud de ocasiones en televisión, pero la realidad es que, aunque durante muchos años esta calle fue accesible al público, desde las amenazas terroristas y el atentado de 1991, se intensificaron las medidas de seguridad hasta instalar puertas con rejas y casetas de vigilancia a ambos extremos de la calle para restringir el paso. Repartidos por toda la ciudad tenemos los famosos Mews de Londres, que no son más que callejones compuestos por hileras de caballerizas construidas tras casas de familias acomodadas. Hoy en día son lugares pintorescos que atraen a los visitantes por su belleza y por la tranquilidad que se respira en ellos. Uno de los más destacados es Warren Mews, muy cerca de Regent's Park, en Warren Street. De vuelta al West End de Londres, nos adentramos ahora en el barrio Seven Dials, que nació para ser un barrio para gente adinerada, pero la aristocracia no mostró mucho interés en él, por lo que fue perdiendo prestigio y llegó a convertirse en un refugio de delincuentes por la escasa vigilancia policial. Sin embargo, ahora se trata de uno de los barrios más auténticos y con mayor encanto de Londres, y lo mejor de todo es que los turistas todavía no acuden en masa a visitarlo. La plaza en la que se unifican 7 de sus calles es uno de los puntos que no te puedes perder, sobre todo en Navidad. Justo aquí verás también un reloj de sol de 6 caras que según la hora del día en la que lo mires creerás que son 7, ya que es el efecto óptico que produce la sombra de la columna que los sostiene. También aquí se encuentra Neal's Yard, una calle muy colorida, pintoresca y escondida que no puedes pasar por alto. Bares, cafeterías, esculturas, plantas y tiendas te esperan en este rincón alternativo dentro del corazón de Londres. A tan solo unos pasos llegamos a Covent Garden, una zona muy animada de Londres. Antaño era terreno de cultivo, pero posteriormente se convirtió en una plaza pública que albergaría un gran mercado de frutas, verduras y flores que todavía hoy sigue caracterizando al lugar.
con la diferencia de que hoy en día se encuentra alojado dentro de un edificio comercial en el que se respira cierto aire bohemio. Si puedes visitarlo un jueves, verás cómo la plaza se llena de dulces y pasteles artesanos para chuparse los dedos. Además del mercado cubierto, los alrededores están repletos de tiendas y cafés, y también aquí se encuentra la Royal Opera House. Otro mercado mítico es el de Camden Town. Este es el barrio alternativo de Londres por excelencia, en el que predominan el estilo punk y gótico. Durante el día, miles de turistas abarrotan sus peculiares calles y sobre todo su gran mercado en el que abundan los puestos de comida procedente de todos los rincones del mundo. Un paraíso para el paladar. Debido a su tamaño, recomiendo reservar mediodía para poder recorrerlo tranquilamente y descubrir cosas como el famoso letrero de Camden Lock Market, la Camden High Street, en la que no te puedes perder la decoración de sus fachadas, la escultura de Amy Winehouse, la tienda de Hansel y Gretel si eres goloso, o la tienda Cyberdog, que más que una tienda parece una discoteca. El mejor día para visitarlo es el domingo. Continuando con los mercados más destacados de Londres, no puede faltar el Leadenhall Market, un antiguo mercado romano ubicado en plena City de Londres. Hoy en día alojado en una bonita galería que sirvió de escenario en el rodaje de Harry Potter para recrear el famoso Callejón Diagon. Por último, hay que mencionar uno de los mercados más grandes y más antiguos de Londres, Borough Market. Situado en Southwark, en la ribera sur del Támesis, a la altura del Puente de Londres, se encuentra este paraíso gastronómico en el que podrás degustar auténticas delicias locales, tanto a cubierto como al aire libre. Los domingos está cerrado y el sábado es el día de mayor afluencia. Y para terminar con las compras os traigo el Westfield Stratford City, el centro comercial urbano más grande de Europa. Ahora llega el momento de recorrer algunos barrios tan emblemáticos como Notting Hill y su calle más representativa, Portobello Road, donde tiene lugar el bullicioso mercado al aire libre de antigüedades y ropa vintage. Pero este barrio tiene mucho más que ofrecer. Por ejemplo, aquí se celebra cada verano su particular carnaval, conocido mundialmente. Pasear por Notting Hill es una delicia. Sus elegantes edificios de fachadas en tonos pastel y puertas de colores intensos invitan a fotografiarlo sin parar. Perderse por sus calles es de obligado cumplimiento si visitas la ciudad, y el sábado es el día de mayor ambiente. Por otro lado, si buscas exclusividad y distinción, Mayfair es tu barrio. Esta zona, característica por sus adosados georgianos, alberga multitud de hoteles de 5 estrellas, boutiques y restaurantes de lujo. Su nombre radica en la Feria de Mayo que se trasladó a la zona en el año 1686, contribuyendo así al posterior desarrollo del barrio, que se convirtió en una zona residencial para la burguesía a mediados del siglo XVII. Tanto es así que aquí nació la reina Isabel II de Inglaterra. También esta es la zona donde se concentra el grueso de las embajadas junto con Belgravia, otro distinguido barrio de elegantes casas adosadas, considerado como uno de los más ricos y exclusivos del mundo. Un lugar donde respirar paz y alejarnos del bullicio de la ciudad, donde vivieron personalidades de la talla de Amadeus Mozart o Margaret Thatcher, entre otros muchos. A modo de curiosidad, fíjate en las más de 860 placas azules que hay en las fachadas de las casas repartidas por toda la ciudad. Estas vinculan al edificio con la persona famosa que nació, vivió, trabajó o murió allí. Su nombre, fecha y profesión son los datos que encontrarás en ellas. Otro de los barrios emblemáticos de Londres y que no puede faltar en tu visita es el animado y colorido Chinatown. Traspasa el gran arco de entrada y descubre sus calles llenas de farolillos rojos y su gran variedad de tiendas y restaurantes donde degustar la auténtica gastronomía asiática. Ahora cambiemos totalmente de tercio y dirijámonos a la Isla de Perros, donde se encuentra Canary Wharf, el otro distrito financiero de Londres. A pesar de su lejanía, este complementa a la City, motivo por el cual ambos se encuentran muy bien comunicados entre sí, ya sea en metro, DLR o metro ligero y tren. Mientras que la City es el origen de la ciudad, Canary Wharf es el futuro de esta. Aquí se encuentran los 3 rascacielos más grandes del Reino Unido por detrás de The Shard. A mí me recuerda mucho a la Defensa de París, solo que a mayor escala, y también se podría decir que es el mini Manhattan de Londres. Este complejo de negocios fue antaño uno de los puertos más concurridos mundialmente.
A él llegaban gran variedad de productos procedentes de las Islas Canarias, de ahí que posteriormente recibiera su actual nombre. El anterior puerto fue devastado tras los continuos bombardeos de la Alemania nazi, y otros puertos situados a las afueras de Londres ganaron mayor protagonismo, convirtiéndose finalmente en el corazón moderno del comercio británico. Además de rascacielos, también encontrarás canales, parques, lagos, fuentes y hasta un enorme centro comercial subterráneo que tiene acceso directo desde la parada de metro Jubilee. Si lo visitas entre semana, verás el trasiego constante de trabajadores. En cambio, durante el fin de semana es pura calma. En Navidad iluminan la zona e incluso instalan una pista de patinaje sobre hielo, y en febrero tiene lugar un espectáculo lumínico parecido al que se celebra en el Poblenou de Barcelona también durante este mes. Se va acercando el final, pero no podemos despedirnos sin mencionar algunos lugares que te transportarán a otros mundos sin salir de Londres, como por ejemplo el templo hindú Babs Sri Swaminarayan Mandir, también conocido como Templo Nisden. Este fue el templo hindú más grande del mundo fuera de la India en el año 2000 y el primer templo auténtico y tradicional en Europa. La entrada es gratuita y aunque se puede visitar de lunes a domingo de 9 a 6, lo más recomendable es hacerlo antes de las 11 o a partir de las 4, porque de 11 a 4 hay servicios religiosos y algunas dependencias están cerradas. Tanto su interior como su exterior son una auténtica maravilla, pero no se pueden tomar fotos del interior, y recuerda descalzarte y vestir con el decoro correspondiente para poder entrar. Las estaciones más cercanas son Stonebridge Park y Nisden, pero desde ambas tendrás que caminar unos 15 o 20 minutos hasta llegar al templo. También puedes bajarte en Harlesden y tomar el bus 224. Otro lugar que no te puedes perder si eres fan de Harry Potter son los estudios Warner Bros. Ubicados en Watford, ciudad donde me alojé yo durante los 2 meses que permanecí en Reino Unido. Para llegar a los estudios hay 2 opciones, o bien cogiendo las líneas de metro Victoria o Northern hasta Euston, y allí tomar el tren hasta Watford Junction, donde encontrarás un autobús que te llevará a los estudios, o bien reservar un tour con traslado incluido desde el centro de Londres. Lo más importante de todo es reservar tus entradas con bastante antelación porque es un lugar que despierta mucho interés y se agotan fácilmente. Siguiendo con los lugares relacionados con Harry Potter, puedes visitar la estación de tren King's Cross y hacerte la famosa foto con el carrito adentrándote en el andén 9 3/4. Pues bien, aquí finaliza esta completa guía de Londres en la cual he intentado aunar en un solo lugar todos los atractivos de esta infinita y vibrante ciudad. Seguro que todavía quedan muchísimos por mencionar, pero con todo esto tienes para llevarte una visión de la capital inglesa bastante exhaustiva. Espero que puedas disfrutar de esta bonita ciudad tanto como yo lo hice y que te sirvan de ayuda mis consejos a la hora de organizar tu viaje. Si es así, no olvides comentar tu experiencia, me encantará leerte. Y no dudes compartirlo para seguir ayudando a más viajeros como tú. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.